Amados hermanos, les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entiendo quizás que el calor nos agobia y con el calorcito da sueño, ¿no? Entonces yo les pido por favor que hagan un esfuerzo para que podamos todos aprovechar de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros esta mañana. Así es que les invito a abrir, como ya el pastor bien dijo, voy a predicar el capítulo 3 de Lucas. Seguimos en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 20. Y como bien dijo el pastor, voy a predicar en Nueva Versión Internacional. La iglesia compró 10 Biblias de Nueva Versión Internacional. ¿Cuántos tienen su Biblia de Uy, muy bien, hermana. ¿Cuántos tienen Nueva Versión Internacional? Entonces, ustedes pueden seguirme con los versículos de apoyo. A los que tienen Reina Valera, por favor, les pido que tengan el texto de Lucas del 3, del 1 al 20 y escuchen solamente los versículos de apoyo, porque si no, un poquito se van a confundir. Vamos a pedir al Señor que nos acompañe en la prédica de su palabra, que su Espíritu Santo realmente nos hable esta mañana a cada uno. Inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de tenernos aquí en tu casa. Te damos gracias porque sabemos que solo por tu voluntad estamos aquí. Si no fuera así, Señor, quizás estaríamos indispuestos de poder venir a tu casa, ya sea por cuestiones de salud o también por cuestiones no solo de salud física, sino de salud espiritual. Por lo cual también te pedimos a nuestros hermanos que están aquejados de una salud física que no les permite venir o una salud espiritual que les dificulta venir a tu casa, Padre, si es tu voluntad, sánalos. Así también los que estamos acá presentes, Señor, hemos venido a escuchar tu palabra. Hemos venido a ser exhortados, reconfortados con tu palabra. Señor, ponemos nuestras vidas, nuestras mentes en solamente lo que tú nos hablas a cada uno de nosotros. Te pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo y a mí personalmente, Señor, líbrame del error y dame fluidez de pensamiento. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Como bien ya leyó el pastor, el capítulo 3, ¿recuerdan cuando prediqué el nacimiento de Juan? La pregunta que se hicieron los que estaban ahí, el mismo Zacarías, era, mejor lo vamos a leer, dice, quienes lo oían se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? ¿Qué llegará a ser este niño? Una gran incógnita. Pero Dios ya tenía dispuesto su oficio de Juan el Bautista, desde antes que naciera. Para eso lo creó. Para eso lo llamó antes de que naciera. De igual forma, cada uno de nosotros, Dios nos creó y Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora la segunda pregunta que hago a cada uno de ustedes, y es la pregunta que me hice yo cuando empecé a estudiar este texto. Perfecto, Dios me creó, Dios me llamó, Dios me predestinó. Pero hoy día, ¿qué cosa soy? La pregunta ahí, ¿qué será? Y ahora la pregunta es, ¿qué soy yo hoy? Y eso es lo que va a responder este texto a cada uno de nosotros. Por eso es que, si van a sus trípticos, el título es Anunciando al Señor Jesucristo, testificando de su nombre, hablando, proclamando el nombre del Señor Jesucristo. Pero no se puede proclamar si es que no tenemos un testimonio. Es imposible hablarle de Cristo a alguien si no tenemos ese carácter cristiano. porque inmediatamente pondrá sus ojos sobre nuestras obras.
Solo que ve. El papá que le dice a los hijos, Dios existe, pondrá a esos hijos sus ojos sobre el Padre. El amigo pondrá los ojos sobre el amigo. La pregunta es, ¿podremos proclamar a Cristo si no tenemos un carácter cristiano? La respuesta es para cada uno de nosotros. Y para entender qué es un carácter cristiano, tenemos que entender qué es el carácter del mundo. Ahora, en la definición de carácter, dice así: conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona por lo que se distingue de los demás. La pregunta es, ¿cuál es nuestra naturaleza hoy? ¿Cuál es nuestra forma de pensar? ¿Cuál es nuestra forma de actuar hoy? Porque supongo que los que estamos aquí somos mayores de 12 años, ¿no? ¿O hay algún menor de 12 años? Porque normalmente los menores de 12 años están en escuela dominical, ¿no? Como vimos en el anterior capítulo, el Señor Jesucristo, ¿cuándo fue a conversar con los maestros y los impresionó a los maestros? ¿A qué edad? A los 12. A los 12 ya tenemos cierta madurez mental, física, para hacernos responsables de nuestros actos. Por eso es que pasamos a secundaria, porque tenemos mayor madurez. El nivel es otro de responsabilidad. La disciplina a un infante no es igual que a un primarioso, y a un primarioso tampoco es igual que a uno de secundaria. Entonces Dios nos está hablando del carácter del mundo y va a comparar a través de este texto el carácter cristiano. Y también, para hablar del carácter cristiano, ahí el punto 3, tenemos que preparar el camino del Señor. ¿Cómo preparamos el camino del Señor? Preparando nuestro carácter. ¿De qué manera? Haciendo, dice, sendas derechas en vuestros trípticos, arrepintiéndonos de nuestros pecados cada día, enderezando los caminos torcidos y denunciando las sendas escabrosas, porque tendrán su juicio. Y finalmente, aceptando el costo de predicar y seguir al Señor Jesús. Estos puntos vamos a desarrollar durante esta prédica porque están en este texto. En cuanto al carácter del mundo, como vimos, Juan, posiblemente los padres de Juan eran de 80 años a más, Zacarías y Elizabeth. Y cuando Juan nació, obviamente, la expectativa de vida de ellos era no muy larga de sus padres. Posiblemente fallecieron cuando él era niño o quizá mayor de 12 años. No dice la Biblia, pero dice que el niño crecía, en el versículo 1:80, el niño crecía, refiriéndose a Juan el Bautista, y se fortalecía en espíritu, y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. ¿Dónde vivió Juan? En el desierto. La vida en el desierto es bastante difícil. Ustedes verán a las personas que viven toda su vida en el desierto, el color de su piel es oscura por la quemadura del sol. Y dice que Juan vestía ¿con qué? Con piel o pelo de camello. No es nada cómodo, ¿no? Yo me pongo una chompa de lana de oveja y realmente me causa alergia. No sé a ustedes. Somos un poco finos, ¿no? A comparación de Juan. Juan con pelo de camello. Cinturón de cuero, ¿no? Una cinta de cuero. ¿Y se alimentaba de qué? De langostas. Es lo que abunda en el desierto, abundan las langostas. Y seguro eran langostas que morían, porque atrapar una langosta es difícil. ¿Y de qué más obtenía los carbohidratos? Ahí obtenía la proteína y los carbohidratos de la miel. La miel sí es deliciosa, ¿no?
pero langosta creo que no. Entonces vivía en una zona muy árida, muy desértica, una vida difícil, sin padres, pero dice que se fortalecía en el espíritu. Y la única manera de fortalecerse en el espíritu es a través de lo espiritual. Y nosotros sabemos que la única verdad es las Sagradas Escrituras. Él seguramente tenía copias, ¿no? Porque su padre era sacerdote. Su padre servía y él también, pero él decidió alejarse de la casta corrupta que en ese tiempo reinaba en el templo de Jerusalén. Los religiosos de ese tiempo. Vamos a ver el carácter del mundo en estos 2 primeros versículos, como dice bien el bosquejo que puse ahí en vuestros trípticos. Y si desean anotar los versículos para que lo estudien en su casa, sería bueno. Entonces empezamos con el texto, capítulo 3 dice: en el año 15 del reinado de Tiberio César. Tiberio César, ¿quién era Tiberio César? Dice que él gobernó, era el segundo emperador de Roma. El primer emperador era Augusto César. El imperio romano duró 500 años, ¿no? El del occidente, el del oriente duró casi 1000 años. Y el primer emperador romano, Augusto César, ¿no? Su yerno era Tiberio, ¿no? Tiberio César. Y este yerno, dice la historia, como siempre Lucas hemos visto que él ubicaba los tiempos del Señor Jesucristo y la historia de la iglesia en los tiempos de la historia universal, y lo ubica en el tiempo de Tiberio César, ¿no? Y este segundo emperador romano, que era yerno de Augusto César, ¿no? Dice que tenía un carácter solitario y desconfiado. La historia también dice que acuñó en el denario, que era la moneda romana, su imagen y unas leyendas, tanto en la cara como en la zona posterior de la moneda. Y la leyenda en la cara anterior decía: Tiberio César, divino emperador. Divino emperador, o sea, nivel Dios. Que más en la otra cara decía pontífice máximo. Pontífice máximo significa la máxima autoridad en la tierra de cualquier religión. El pontífice en la Iglesia Católica, para los católicos, ¿quién es? Pero ¿quién es el pontífice real en la tierra? El Espíritu Santo. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Es el que nos habla acá de Cristo, nos muestra a Cristo y Cristo nos muestra al Padre. Entonces el pontífice máximo, el Dios de ese tiempo era Tiberio César. Y quien dictaba las leyes, obviamente eran los tribunos, pero la última palabra lo tenía Tiberio César. Y su carácter de este Tiberio César era sombrío y desconfiado. Dice que se manifestó como un tirano sanguinario, asesinó inclusive a varios de sus allegados dentro de su familia para mantener su jerarquía. Dice que luego de caer enfermo, que fue la única forma en que fue asesinado. Ese era el carácter del que gobernaba el mundo ese tiempo. Ese era el carácter. Y esas eran las leyes. La pregunta es: ¿por qué Juan inició su ministerio en este tiempo tan difícil? ¿Por qué no inició su ministerio de repente ahora que hay derechos humanos? ¿No? ¿Por qué fue en ese tiempo tan terrible con una persona a la cabeza con esas características? Vamos a ir viendo esto a través de la prédica. ¿Qué más dice? Tiberio César: Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Parte del carácter del mundo también. Poncio Pilato. Dice que era el quinto procurador de Judea declarado por Tiberio César.
O sea, Tiberio César lo nominó o lo nombró como gobernador de Judea, a Herodes, no a Poncio Pilato. Dice que este Poncio Pilato fue nominado como procurador de Judea el año 26 después de Cristo. ¿Qué año empezó el ministerio de Juan? El año 26, no fue el 30. Cristo nació posiblemente el año, como dije en la anterior prédica, 3 o 4 antes de Cristo, y empezó su ministerio con Juan el año 26. Ese mismo año fue denominado como procurador, como quinto procurador de Judea, Poncio Pilato. Y el carácter de Poncio Pilato, obviamente, era, dice, saqueó el templo de Jerusalén, sacó todos los tesoros del templo de Jerusalén, dice la historia, ¿no? E hizo con gran parte ciertas obras arquitectónicas, la historia lo dice, acueductos con ese dinero, pero también dice que hizo unos escudos de oro, ¿no? Con imágenes, ¿no?, que rendían homenaje ¿a quién? A Tiberio César, y con inscripciones que le hablaban, o habían inscripciones idolátricas a favor de Tiberio César. Poncio Pilato era leal, totalmente leal al César, y seguía su línea. Dice que muchos judíos le pidieron que por favor retirara esas decoraciones de oro, aduciendo que César era Dios. Pero si vamos al libro también de Lucas, discúlpenme, al libro de Lucas, sí, versículo 13, pueden anotarlo, dice: en aquella ocasión algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. O sea, todo aquel que reconocía a otro Dios por encima de Tiberio César tenía que morir. Ese era el carácter del mundo. Y de repente estamos viviendo, no tan agudamente como de repente en los pueblos musulmanes, pero acá cada vez la resistencia a los cristianos es cada vez mayor. Cada vez hay más juicio y maltrato a todo aquel que quiere profesar el nombre de Jesucristo. Pero creo que los peores tiempos fueron estos, en los que Juan inició su ministerio. De ahí, Herodes, dice, era tetrarca en Galilea. ¿Dónde empezó su ministerio el Juan el Bautista? ¿Dónde empezó su ministerio el Señor Jesucristo? En Galilea. Y Herodes era tetrarca de Galilea. ¿Y cuáles eran las características de Herodes? Dice así: era hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande tuvo 10 esposas, tuvo muchos hijos. Y Herodes empezó como rey de Galilea el año 4 antes de Cristo. Dice su madre era samaritana, o sea, por lado materno era samaritano, se llamaba Maltase. Se casó con la hija de Aretas, un rey árabe, Herodes, el tetrarca. Pero dice que se dio a una pasión inconfesable por su cuñada, Herodías. Y dice que esta cuñada tenía un genio, ¿no?, maligno, e hizo a Herodes su juguete. Nos recuerda, dice, a Jezabel y Acab. Herodes tenía ese carácter. Estamos viendo el carácter del mundo. Miren, acá Lucas nos está hablando a través de los personajes del mundo, no del que está a la cabeza del gobierno, a quién elige como gobernador de Judea y quién es el rey de Galilea. Nos está hablando cómo es el carácter del mundo. Y esto se replica para todos los tiempos. Ese es el mundo. Esos son los personajes del mundo. Y finalmente habla de la casta religiosa. Miren, Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Ituria y Traconite, y Lisanías en Abilene,
el sumo sacerdote lo ejercían Anás y Caifás. Menciona a Anás porque era el que tenía derecho al sumo sacerdocio, y su yerno, Caifás, fue elegido por Tiberio César. No le correspondía, solo tenía que haber un sumo sacerdote siempre, pero en esta ocasión habían dos. ¿Por qué? Porque uno fue elegido a dedo y el otro postergado. Pero el pueblo judío sabía que tenía autoridad Anás. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando fue apresado, no fue llevado primero a Caifás, sino fue llevado a Anás, porque fue llevado por judíos. Pero Caifás era el que tenía la última palabra desde el punto de vista político-religioso. Y obviamente seguía la línea ¿de quién? De Tiberio César. Entonces, en la casta religiosa no había honestidad, sino había conveniencia política. Por eso es que también Juan se alejó de lo que es la casta religiosa y vivió en el desierto. Entonces ya con este preámbulo tenemos una idea del carácter del mundo. Si ustedes se ponen a pensar en el mundo, ese es el mundo. Y ese es el mundo en el que dice el versículo 2b, en aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. En esas circunstancias sociales, en esas circunstancias políticas, en esas circunstancias religiosas, llegó la palabra de Dios a Juan. ¿Para qué? Para que inicie su ministerio. Y 6 meses después de que él inició su ministerio, el Señor Jesucristo inició su ministerio. Fue bautizado por Juan el Bautista e inició su ministerio. Entonces dice el versículo 3 que Juan recorría toda la región del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro de profetas Isaías, decía, proclamaba. Proclamar significa gritar. Gritaba, proclamaba y decía, así está escrito en el libro del profeta Isaías. Conocía el libro, conocía el Antiguo Testamento, conocía la Escritura. Para ese tiempo la Escritura era el Antiguo Testamento. Y él se lo sabía de memoria, porque acá habla del versículo del capítulo 40. Los que tienen NBI pueden acompañarme, del capítulo 40 de Isaías. El capítulo 40 de Isaías dice, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en su estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, y que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Y obviamente Juan proclamaba en medio de esta situación tan difícil, en el cual fácilmente le podían dar muerte a alguien que proclame a otro rey, menos a otro Dios, porque ese era el César. Y él proclamaba a voz en cuello eso. Y decía así, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Él conocía al Señor, conocía porque conocía la Escritura. Él sabía que en el capítulo 40, del cual sacó este texto, dice claramente, dice así, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ella. Sin duda, el pueblo es hierba, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Dice Sión, Sión obviamente es Jerusalén, Sión, portadora de buenas noticias, súbete a la alta montaña, Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz, álzala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Miren al Señor omnipotente, llega con poder y con su brazo gobierna, su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Versículo 25, ¿con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos.
¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas, una por una, y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Capítulo 40 de Isaías. Y eso lo sabía perfectamente, de memoria quizá, Juan. Entonces Juan no tenía miedo a nada, porque sabía que Tiberio César no era el rey. El rey estaba por venir, y él iba a anunciar a ese rey. ¿Y cómo comenzó a anunciar? Versículo 4 del texto que estamos leyendo. Así está escrito en el libro del profeta Isaías, dice: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. ¿Qué significa sendas derechas? Porque dice, no recuerdo en qué libro, dice que las sendas derechas son para que lo cojo no se salga del camino. Es como cuando ustedes tiran una bola de billar, esa bola de billar entra al canal y se va derechito. Esa es una senda, porque si esa bola de billar no tiene esa senda, va a irse, según pierda la fuerza, por otro lado. Igual somos los humanos. Nos vamos a ir, según perdamos la fuerza, por otro lado. Para que lo cojo no se salga del camino, preparen sendas derechas, dice. Ahora, es cierto, si nosotros nos consideramos cojos, que no caminamos recto, que necesitamos de un ayo, necesitamos de alguien que nos guíe cada día, porque si no nos salimos del camino. Y aquel que esté de pie dice que se fijen no caer. Por eso es que dice sendas, no dice caminemos derecho, porque Dios sabe, como dice, de qué pie cojeamos, sabe hacia dónde nos vamos, si es que no dependemos de Él. Y dice, hagan sendas derechas. ¿Y cómo se hace esas sendas derechas? Dice, primero, todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada. Cuando ustedes van a Oxapampa, me encanta ese viaje a mí, siempre trato de hacerlo con mi familia, aunque mis hijos ya no quieren. ¿Y por qué no quieren ir a Oxapampa? Porque hay mucha curva contra curva, hay mucha vuelta, se marean. A mí tampoco me gusta, si voy manejando excelente, pero de atrás me iría muy mal. ¿Por qué? Porque hay mucha vuelta, mucha curva contra curva. ¿Y por qué hay mucha vuelta y curva contra curva? Porque hay mucho valle. Y cuando hay valle, los caminos tienen que subir pues con curva y contra curva, ¿o no? Cuando hay montaña, igualito, tiene que subir, pero si voy a Chincha, ligerito, ¿no? Recto. Y dice, hagan sendas derechas. Pero ¿y qué hago con los valles? ¿Qué hago con las montañas? Indefectiblemente vamos a tener que hacer sendas curvas. Pero ¿qué dice el Señor? Los que tienen NBI me acompañan. En 1 Corintios capítulo 13, en 1 Corintios capítulo 11, dice así, y acá está la cena del Señor. ¿Cómo hacer sendas derechas? ¿Por qué siempre motivo a que participemos de la cena del Señor? Hay una hermana que dice, está años ya en su casa de la iglesia y dice, yo tengo a Cristo en mi corazón y en mi casa yo lo adoro. Yo no necesito ir a la iglesia.
Es cierto, el templo del Espíritu Santo está en nosotros. Dios vive en nosotros. Pero la cena del Señor solo se participa cuando la iglesia local se reúne. La cena del Señor no se administra en las casas. No es un evento privado. No es un evento en el cual el pastor va a la casa, como hace la Iglesia Católica, y administra la cena del Señor en casa. Y eso lo hacía siempre y lo sigue haciendo. Nuestra confesión de fe dice que la cena del Señor es un acto público y se realiza cuando la iglesia local, visible, se reúne. Solamente así. Pero ¿qué pasaba en el tiempo de Pablo? Dice que la iglesia, lo había tomado la Santa Cena tan a la ligera que el apóstol Pablo escribe así, al darle las siguientes, 1 Corintios capítulo 11, versículo 17. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. Dice, al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, dice. Esta vez no puedo elogiarlos. Ustedes conocen mucho, saben mucho de doctrina, pero cuando yo veo su Santa Cena, no puedo elogiarlos. Dice, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. O sea, su celebración de su Santa Cena es más para perjudicarlos que para beneficiarlos. Versículo 20 dice, de hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor. Porque la cena del Señor, hermanos, como dice el versículo 26, dice, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Dicen a gritos, el Señor Jesucristo murió por mí. El Señor Jesucristo pagó mis pecados. Proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Cada vez que ustedes toman el pan y el vino, están proclamando la muerte del Señor Jesucristo por mis pecados, hasta que Él venga. Ese es el sentido de la cena del Señor, proclamar la muerte del Señor Jesucristo por mi culpa. Entonces, si es así, tengo que participar. ¿De qué manera? Dice así, 27. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna. ¿Qué significa de manera indigna? Significa que tú estás por la senda torcida. Estás por la senda torcida, no estás por la senda recta. La senda recta es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú lo ves a Él, lo imitas, estás por el camino recto. Por más que seas cojo, estás por la senda recta. Pero si tú, teniendo en tu corazón que estás haciendo algo malo y no sigas a Cristo, ¿estás por qué camino? Estás yendo a Oxapampa, no estás yendo a Chincha. Si me dejo entender en ese sentido, de repente los que no han llegado no van a entender eso, o han llegado un poco tarde, no van a entender, ¿no? Entonces, ¿y qué más dice? Miren, 28. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Cada cual. Y la verdad, nuestra conciencia no es suficiente. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Por eso puse en los trípticos, ¿qué cosa? Salmo 139, 23, 24, para que lo lean en las mañanas, quizás si tienen tiempo. Dice así: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Y el apóstol Pablo dice en el 29, en mismo Corintios capítulo 11, versículo 29, dice: porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe para su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto, dice. Si no nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si se nos juzga, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Y esta advertencia en la cena del Señor es seria. El Señor prefiere que muramos físicamente a que muramos eternamente en el infierno. Por eso dice: por eso hay muchos entre ustedes
enfermos y débiles, incluso varios han muerto. Solamente participando de la cena del Señor de manera digna, y si no, otra forma de participar de la cena del Señor es la siguiente semana, abstenerse, y en esa semana resolver el asunto pendiente. Se puede resolver como no, pero yo ya tengo la actitud de querer resolver ese asunto. Me abstengo, la siguiente semana voy a participar de la cena del Señor. De esa manera, dice, todo valle será rellenado. O sea, toda hipocresía, ahí que esté en lo profundo de nuestro corazón, saldrá a flote y será confesado y vendrá el arrepentimiento. Todo valle será rellenado. Y toda soberbia, no, yo soy así, no necesito que me llamen la atención, yo soy así. En la experiencia de repente que tenemos en consistorio, pocos hermanos de repente han tenido esa actitud, ¿no? Pero cuando uno participa dignamente de la cena del Señor, dice que toda montaña, toda soberbia, todo orgullo será allanado. Y ahí viene el camino recto, ahí viene la senda derecha. Los caminos torcidos se enderezarán, ¿no? O sea, una vez que de repente el valle sube y la montaña baja, ahí ¿cómo ya tendría que ser el camino? ¿Así? ¿Para subir y bajar? ¿O cómo tendría que ser si es plano? ¿Cómo es para ir a Trujillo, a Chincha? Recto. Ahí uno va a más velocidad. Lo que lo permite, a veces me paso, ¿no? Es cierto. Mi esposa es testigo, no puedo mentir. Porque la senda es derecha. Dice así, los caminos torcidos se enderezarán. Qué profunda es la palabra y la sabiduría del Señor. Las sendas escabrosas quedarán llanas. Ya no está hablando de caminos torcidos, está hablando de sendas escabrosas. Y la definición de escabroso, cuán sabia es la palabra del Señor, es esta. Dice, no hay camino. En las zonas escabrosas, los ingenieros evitan hacer caminos. Pueden hacer un puente, pero no hacen caminos. ¿Por qué? Porque dice que están llenas de rocas, tienen pendientes muy pronunciadas y fuertes desniveles que hacen imposible el acceso. Por eso dice, esta es una zona escabrosa. Y también tiene el sentido cuando yo no quiero tocar temas escabrosos, es mejor evitarlos, ¿no? Pero dice que hay sendas escabrosas. ¿Y a qué se refiere esta senda escabrosa? Que finalmente se allanarán, dice. Ahí es cuando ya no participamos nosotros. En estas sendas escabrosas es la actitud esta, que dice en el versículo 7. Dice, muchos acudían a Juan para que los bautizara. Y les decía, camada de víboras. Pero ¿a quiénes les decía camada de víboras? ¡Qué terrible! Terrible. A mí si un hermano me dice, o alguien extraño, eres una víbora, uy, me mata, hermanos. Ahí no sé si contendría, digamos, mi espíritu cristiano, ¿no? Cualquiera de nosotros. Pero Juan lo decía. Camada de víboras. ¿Y a quiénes decía camada de víboras? Vayamos al capítulo 7. Al capítulo 7. Que también voy a predicar, gracias a Dios, Jesús y Juan el Bautista. Miren, he predicado el nacimiento de Juan el Bautista, su ministerio y de ahí su muerte. Y dice así, Lucas escribió en 7:29, al oír esto, todo el pueblo
y hasta los recaudadores de impuestos, o sea, los que trabajaban, judíos que trabajaban para el Imperio Romano, recaudando dinero de sus propios compatriotas para los romanos, traidores para el pueblo judío. Dice, hasta ellos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan, pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Se refería a ellos. Ese camino escabroso por el cual no se puede trazar una senda derecha es ese orgullo del hombre que dice: yo no necesito a Dios. Ese es terreno escabroso. No necesito de Dios, yo no necesito un bastón para caminar por este mundo como los cristianos lo hacen. Ese es terreno escabroso. Es aquel que se cree que está por encima de los propósitos de Dios, y para él no es. Y es a los que llamaba Juan camada de víboras, les advirtió: ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca fruto, buen fruto, será cortado y arrojado al fuego. Y en el versículo 6, si van un poco más arriba, dice que esas sendas escabrosas quedarán llanas, y todo mortal verá la salvación de Dios. Todo mortal, no dice todo aquel que acepte al Señor Jesucristo, dice todo mortal. Porque una vez escuché, hace muchos años, de un pastor que decía que el Señor Jesucristo es Señor del infierno también. ¿Cómo? Dije. Sí, es Señor del infierno. ¿Por qué? Vayamos a este versículo. Dice así, Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11, dice: para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Toda rodilla. No solamente los que confiesan su nombre como Señor y Salvador, sino dice toda rodilla. Esos que no necesitan de Cristo, que los Juan los llamaba camada de víboras, también dice: se allanará el camino. Esos caminos escabrosos, inaccesibles, dice, serán allanados. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua, de los salvos y de los que no serán salvos. A eso se refiere cuando dice: las sendas escabrosas quedarán llanas y todo mortal verá la salvación de Dios. Hagan sendas derechas. Y cuando les dijo eso Juan, vinieron obviamente los que se consideraban pecadores. A la cabeza, los que les decían que eran traidores a los judíos. ¿Quiénes? Los publicanos. Los que recaudaban impuestos a costa del sometimiento de su pueblo. Ellos vinieron a decir: ¿qué podemos hacer? Dice que los sanos no necesitan de médico, ¿no? La pregunta es: ¿cuántos aquí se consideran que necesitan de Cristo? Ellos vinieron y dijeron en el versículo 10: entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba a la gente: el que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna.
Les contestó Juan, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. En las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo enseñó: dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. ¿Qué debemos hacer, Señor? Sé compasivo con los menos afortunados. De ahí en el versículo 12 dice: llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. Esto es a todos los que tenemos un servicio público, a todas las personas que tienen un servicio público, porque estos recaudadores de impuestos, es cierto, hacían una labor pública, recaudaban impuestos, pero se aprovechaban. O sea, recaudaban de repente 80%, 90% para Roma, y de paso cobraban 10% más para ellos. Por eso los recaudadores de impuestos eran ricos, y dentro de ellos Mateo. Dice: maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo debido. Les respondió: ustedes cuando van, habrán tenido alguna experiencia de repente de hacer un trámite en el Poder Judicial, desde el secretario hasta el juez supremo cobran más de lo que deben cobrar. Eso se llama la coima. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo a través de Juan el Bautista? Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas. Esto es muy conocido en nuestro medio y en muchos medios. Le buscan de repente el errorcito, o de repente que no pagó su SWAT, lo siguen, ¿no? Ya uno nota que el patrullero está viniendo y le paran y le dice: sabe, esta multa es gravísima, ¿no? Y tiene que ir su carro. Entonces, ¿buscando qué cosa? La coima. Dice: no extorsionen a nadie, porque es una forma de extorsionar. Cuando a una persona lo pones contra la pared y no le dejas salida, lo estás extorsionando. Le estás quitando algo que le pertenece. Eso se llama extorsionar. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con los que les pagan. Tengan contentamiento con su sueldo. A veces uno va y escucha de lo que más se quejan es de su sueldo. Pero veamos, como dicen, el lado del vaso que tienen agua. No veamos lo que falta. Y agradezcamos a Dios por eso. Por eso dice: confórmense con lo que les pagan. La gente estaba a la expectativa, dice. Todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Y Juan decía en el versículo 16: yo los bautizo a ustedes con agua. Les respondió Juan a todos: pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bautismo, acá nos pueden echar agua, acá nos pueden decir: hermanos, recepciónenlo, es nuevo miembro de la iglesia, pero realmente esa es una representación de lo que pudo pasar. ¿Y cómo sabremos si esa representación es real o fue real? Por el testimonio de ese hermano, a través de los años. Va aprobando, como decir, de gloria en gloria. Su vida no va en descenso, va en ascenso. Uno va viendo a través de los años. Igual que en el colegio, unos veíamos quiénes aprobaban y quiénes se quedaban. Pero los que se quedaban tenían oportunidad de aprobar. Pero sería rarísimo ver a una persona pues de 40 años en kindergarten. Ya tiene un problema, pues, ¿no? Igualito es en la iglesia. Igualito, o sea, pongámonos a pensar eso.
¿Qué edad tengo en la fe? Y sigo comportándome como un infante. Es una llamada de atención. Juan realmente, como dice, ¿qué esperaban ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Alguien duditativo, indeciso en lo que dice o hace? ¿Esperaban ver eso? Ese era el carácter de Juan el Bautista. Como decir, no tenía pelos en la lengua. Por eso es que dice, bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. O sea, a quienes toma por hijos, los va a disciplinar. A quienes Dios toma por hijos, nos va a disciplinar. Cuando vayamos por el camino torcido. Porque por el escabroso sus hijos nunca. El negar a Cristo, el cristiano que ha recibido el Espíritu Santo, no puede negar a Cristo. Lo que pasa es que nunca tuvo a Cristo. Está por el camino escabroso. 17. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. La paja y el trigo se refiere a la iglesia. Dice así en el versículo de apoyo: grandes multitudes seguían a Jesús. Y él se volvió y les dijo, ¿no? Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto no quiere decir que te vas a divorciar porque tu esposa de repente no es creyente, o porque tus hijos no son creyentes les vas a dejar de amar. No, muchos interpretan pésimo esto. Porque el cristiano debe tener un testimonio de una familia bien unida. No hay otra. Y si para eso tienes que negarte a ti mismo, tienes que hacerlo. Si no, se refiere básicamente a que en ese tiempo la realidad era tan dura que muchos, por profesar el nombre de Cristo en voz alta, pues moría su esposa, morían sus hijos, amaban más a Cristo y sacrificaban inclusive lo más querido que tenían en su vida. Y eso sucede en la iglesia. Dice que el que realmente va a escoger el trigo de la cizaña, ¿quién será? ¿Quién tiene en la mano el aventador? El aventador era un material de madera como un trinche que botaba al aire el trigo con la cizaña, y el trigo, por su propio peso, que muchos dicen que son las obras, caía, y eso se llevaba el aventador. Y la cizaña que no pesaba, se la llevaba el viento. Y esa cizaña finalmente la quemaban. A eso se refiere cuando dice, tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. 18. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. Pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías, que se casó con su cuñada, y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Y termino la prédica diciendo lo que el Señor Jesucristo dijo en sus bienaventuranzas: dichosos los perseguidos por la causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente les insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes.
Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y espero que de repente al leer el tríptico entiendan lo que grafiqué ahí, el carácter del mundo, el carácter del cristiano. ¿Cómo hago sendas derechas? ¿Cómo me arrepiento de mis pecados cada día? ¿Cómo enderezo mis caminos torcidos? ¿Y qué significa las sendas escabrosas y su juicio que tendrán al final? Y finalmente aceptando el costo de predicar y seguir al Señor Jesús. Que el Señor bendiga nuestros corazones y nuestros hogares. Amén.